Hola, ¿qué tal? ¿Quieres calcular y trazar una curva horizontal? Aquí te muestro cómo. Muy bien, dibujemos una curva circular simple. Esta curva nos va a unir a estas dos tangentes con un arco de círculo de radio constante. Estas son las dos tangentes. Así es que esta curva se va a definir por este radio, que es este, y por esta deflexión, que es la prolongación de la primera tangente en relación a la segunda. Ese es el delta, la deflexión. Ahora bien, el parámetro de control que tenemos para poder dimensionar esta curva, como comentamos, es el radio. Ahora, ¿cómo dimensionamos ese radio? Bueno, vean, aquí tenemos un vértice sobre el cual tenemos que dibujar una curva. Aquí ya está definida esta longitud, este radio, pero veremos cómo se comporta esto si hacemos un poquito mayor el radio. Vamos a darle un offset de 5 metros y vamos a apoyarnos de un arco que es inicio, fin y dirección. Este arco nos va a más o menos decir cómo se va a comportar esta curva. Indicamos el inicio, el fin y la dirección. Y por tanto menor grado de curvatura. Sin embargo, de acuerdo a la configuración del terreno, tengo una curva aquí adelante. La tangente libre entre ambas curvas debe alojar a las longitudes de transición y aquí ya no cumple con lo necesario. Ahora bien, veamos cómo se comporta esta curva, pero ahora con un radio menor. Hacemos los mismos pasos al crear el arco y ahora notamos que la curva tiene más grados. Eso significa mayor sobrelevación y ampliación. Se abre casi 1.5 metros hacia el lado del corte de nuestro terreno. Y ahora, como resultado, tenemos una curva más forzada, cuando podríamos ahorrarnos los radios mínimos y los grados de curvatura máximos para los casos que sí lo requieran. En este caso, no es necesario hacerlo. Y entonces la pregunta, ¿cómo saber el grado máximo de curvatura y el radio mínimo? Bueno, esta tabla extraída del proyecto geométrico de carreteras de la SCT nos lo dice. Todo está en función de la velocidad de proyecto. En este ejemplo, estamos trabajando de 40 kilómetros por hora. Permite el grado máximo de curvatura de 30 grados y el radio mínimo de 38.2. Toma en cuenta esto. Hay que evitar curvas de corta longitud. Cuidar la tangente libre que pueda albergar la transición. Hay que evitar la curvatura máxima correspondiente a la velocidad de proyecto. Hay que evitar el radio por debajo de lo permitido y usar el radio mayor posible, reservando la curvatura máxima solamente en aquellos casos que sí se requieran. Tracemos la curva. Ya tenemos nuestra polilínea que une a los PI, que son los puntos de intersección. Ahora con estos vértices y con la curva previamente trazada y el radio propuesto, nos vamos a propiedades. El radio que propusimos es de 47, 25, 36. Ahora, con ese dato vamos a calcular el grado de la curva por esta fórmula. Vamos a sustituir los valores, que es de 1145.92 entre el radio propuesto. Nos da 24.5 y ahora vamos a convertir a grados. Ese dato lo vamos a ingresar a módulos para poder dibujar la curva correctamente. De acuerdo con el CivilCAD, vamos a módulos, carreteras, curvas horizontales y dibujamos. En el cuadro de diálogo hay que seleccionar el tipo de camino. Recordemos que es tipo D en esta ocasión. La velocidad de proyecto es muy importante. Es una velocidad de 40. Ingresamos ahora los datos de los grados, 24 grados, 15 minutos. Y también es muy importante que vayamos colocando los datos que presentan el cuadro de diálogo como la sobrelevación, la ampliación y la longitud de transición. Y ya nos dibujó nuestra curva. Así es que ahora vamos a quitar el arco que habíamos dibujado y vemos que coincide aproximadamente con el trazo de la curva. Ahora seccionemos el eje de proyecto. Nos dirigimos a CivilCAD, altimetría, eje de proyecto, marcar estaciones y seleccionamos el eje de proyecto. Ahora nos pide el kilómetro inicial, va a ser 0 más 3 ceros. Vamos a darle 2 de longitud a la derecha
2 a la izquierda y un intervalo de 20 metros. Muy bien, ya lo tenemos. Vamos a ampliar un poco más el tamaño de la letra. En cada estación, ahora vamos a anotar los datos de esta curva en CivilCAD. Dirijámonos a CivilCAD, módulos, carreteras, curvas horizontales. Ahora anotamos. Vamos a seleccionar el eje de nuestro proyecto y ahora, como solamente es una curva, vamos a darle individual. Seleccionamos la curva y un ángulo de 0 ya nos generó todos los puntos característicos de esta curva. Estos datos que el CivilCAD generó están en función a los datos que nosotros ingresamos en este cuadro de diálogo. Vamos a confirmar estos puntos. Algunos de los puntos característicos que nos generó es el PC, que es el punto de comienzo de la curva, el PT, que es el punto de término de la curva, y el delta. Recordemos que es el ángulo que se forma en la tangente de entrada con respecto a la tangente de salida, de la deflexión. Después nos genera la subtangente, que es la distancia que hay del punto de comienzo de la curva al punto de intersección. De la misma manera, es la distancia que es del punto de intersección al punto de comienzo de la curva. Nos acercamos un poco más y sí, efectivamente es la misma distancia. Nos genera el PI. El PI es el punto de intersección. Nos los da en kilometraje. Vamos a medir del punto donde comienza nuestro eje al PI y esa es la distancia que hay. Nos confirma el grado de curvatura que hemos ingresado y en base al cual se generaron los demás datos, la longitud de la curva, que es la diferencia entre el punto del término de la curva y el punto del comienzo, y pues eso nos genera la distancia que tiene esta curva. El radio es el que propusimos, vamos a medirlo, solo para confirmar, y efectivamente ese es el radio que se propuso. En el caso de la sobreelevación y la ampliación, estuvieron en función del grado de curvatura y de la velocidad del proyecto. Más adelante haremos un video donde explicaremos más a fondo este tema. También nos generó la longitud de transición de entrada y de salida. Así que en este video calculamos una curva tomando como parámetro de control el radio. Al dimensionar este radio pudimos proponer el grado de curvatura y así con estos datos pues trazamos la curva en CivilCAD. En el próximo video veremos el perfil longitudinal de un eje de trazo. Te invito a suscribirte a este canal y nos vemos pronto.